Estimados amigos, estamos nuevamente en Plataforma Democrática, el programa que nos va a permitir analizar la realidad nacional desde un punto de vista plural. Contamos, como siempre, con la presencia de Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput, que nos van a ayudar a enfocar de mejor manera el acontecer nacional. Le recordamos a todos ustedes que este programa se transmite por el canal VHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Bien, el día de ayer tenemos nuevo gabinete y esto que en principio debía resultar un alivio porque era verdad que ya el gabinete de la señora Vázquez hacía agua por todas partes y desde que terminó el tema de la vacancia presidencial fallida estaba con cuenta regresiva porque el propio Castillo así lo anunció, deja finalmente su lugar a un nuevo gabinete. Pero, oh sorpresa, tenemos cuando vemos a diferentes personajes que lo conforman. Yo confieso de verdad que cuando vi Valer me sorprendió bastante, pero en ese momento no tenía conocimiento de todas sus hazañas, porque en verdad no le había dado demasiado reparo o interés en el personaje. Pero el día de hoy he visto pues con sorpresa un prontuario verdadero en diferentes temas, desde violencia contra la mujer, violencia familiar, hasta una serie de compromisos, para no ya hablar de su truculenta trayectoria política que ha pasado por diferentes partidos, siendo la última expresión del transfugismo el haber entrado con Renovación Popular al Congreso y ahora terminar ni más ni menos como primer ministro del gobierno del señor Pedro Castillo. Entonces, vamos a analizar, vamos a tratar de comprender esta situación. Y la pregunta que le quiero hacer a Víctor Andrés para empezar esta conversación es, ¿cómo es posible que habiendo vivido una crisis tan profunda con el gabinete de Mirta Vázquez, y en realidad, más que eso, todos estos primeros 6 meses de gestión gubernamental de Castillo, y siendo el recambio ministerial un momento determinado donde se puede realizar algún tipo de recambio para cambiar la orientación, se persista en poner a personajes de la catadura política y moral del señor Valer. Parecería que estamos viviendo o en un mundo del absurdo, donde finalmente la realidad no cuenta para nada, o quizás estamos ante una trampa política que lo que quiere es provocar que el Congreso rechace la cuestión de confianza y se produzca entonces lo que el artículo constitucional pertinente dice, una crisis total de gabinete que acarrearía una primera condición para el cierre del Congreso, porque quiero recordarle a los amigos que con 2 crisis totales de gabinete, el presidente puede cerrar el Congreso de la República. En realidad, estas son las preguntas, las interrogantes que nos hacemos todos, porque nos quedamos realmente estupefactos ante este tipo de designaciones, para hablar solamente del primer ministro, pero creo que podemos conversar sobre otros personajes que están en este tercer gabinete del señor Castillo, cuando apenas, o cuando ya ha cumplido 6 meses, un semestre de ejercicio gubernamental. Víctor Andrés, a ver, ¿cuál es tu posición al respecto? ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para ti, Ángel, por supuesto, y para Juan Cheput. A ver, nadie se tropieza con la misma piedra 2 veces. Nadie. Y acá se ha tropezado 3. No 2, sino 3. Entonces, es pues o muy bruto, muy incapaz o muy provocador. Yo me quedo en una de las 2 primeras definiciones, no en la tercera. Y creo que el asunto es el siguiente. Está preocupado el señor Castillo con la vacancia presidencial. Es algo que, además, conociendo a sus amigotes que lo rodean, deben meterle en la cabeza todos los días el tema de la vacancia, la vacancia, la vacancia. Entonces está preocupado por la vacancia. Entonces yo creo que Castillo ha hecho una jugada errónea, porque como es un hombre básico, como bien lo había calificado Bellido, ha hecho algo erróneo. Ha tratado de
de meter al gabinete a gente vinculada al Congreso para romper un poco los 87 votos que se requieren para la vacancia. Y ha creído por conveniente a este sobón incoherente, misógeno, violentista, cabeceador, deudor de la SUNAT, mal vecino, pegalón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos los calificativos de Valer son pocos y pequeños, y tránsfuga compulsivo, ¿no? Él ha buscado siempre la escalera para llegar al triunfo a través de cualquier partido, el que se le ponga por delante. Y claro, y escogió nada menos que a un partido de derecha, notoriamente derechista, para ahora irse con Castillo, que no tiene nada que ver con la derecha, ni menos con la derecha extrema que podría significar o que podría representar renovación. Entonces, yo creo que este señor Castillo ha buscado eso, pero creo que se ha equivocado una vez más. Su falta de experiencia política, de conocimiento y de su ignorancia lo han hecho cometer otra vez el mismo error, tropezarse con la misma piedra. Porque Valer, lejos de ser un puente con el Congreso, es un puente roto, es dañino, totalmente dañino y perjudicial. Y las denuncias que han salido después, que no las conocíamos pues que era un tránsfuga, conocía que era misógeno, que conocíamos que era pues que maltrataba a las mujeres, no sabíamos que le había pegado a su mujer, la difunta esposa hoy día, a su hija, esos detalles, pero sí sabíamos que tenía deudas a la SUNAT, que no quería pagarlas. Y ahora han salido que tiene inquilinos. Hay un dueño de un predio en San Borja que ha declarado que le debe muchos meses, o le debía muchos meses, que dejó de pagarle cerca de 40.000 soles en deudas de alquiler, y además se molestaba, lo gritaba y se peleaba con los vecinos. Mal vecino, mal inquilino y mal pagador de la SUNAT. Claro, como la SUNAT es manejada por la Secretaría de la Presidencia de la República, y como ya se le perdonó 1.050 millones de soles a Odebrecht, pensaría pues que el señor Valer puede perdonarle la SUNAT o condonarle 45.000 soles, que es lo que debe a la SUNAT, ¿no? Eso es lo que porque claro, el vizcarrismo que que sigue gobernando indirectamente a través de Castillo, son los que han hecho, pues, y con los fiscales de Lavajato, son los que han sido tan generosos con Odebrecht. Hay que recordar que a Repsol le han quitado la posibilidad de seguir operando en la Pampilla por un derrame, que es gravísimo, por supuesto, que es gravísimo y que hay que sancionarlos. Pero Odebrecht, que hizo mucho más que un derrame, derramó corrupción en todo el Perú. Nunca la han clausurado, nunca la han cerrado, nunca le han ni siquiera lacrado su oficina. Entonces, eso es el mundo al revés, eso es la incoherencia del gobierno, del vizcarrismo, aliados a Juntos por el Menú, que lógicamente lo que están haciendo es desacreditar cualquier tipo de gestión que se pueda hacer para combatir la corrupción. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Es una mala jugada, es un prontuario más, y finalmente hay un récord de Guinness que hay que rescatar, ¿no? Hasta en los últimos 40 años o 50 años, el promedio de duración en el cargo de ministro era 6 meses. Hoy día, gracias a Castillo, con los 14 ministros más 9 nuevos que han llegado, o sea, con los 23 ministros nuevos que ha estrenado en nada menos que 6 meses, ese promedio ha bajado a 13 días de promedio de permanencia de una persona como ministro de Estado. 13 días de promedio. Un récord de Guinness gracias al alumno de Palacio. Muy bien, Víctor Andrés. Entonces, esa es tu opinión, un nuevo dislate, un nuevo error, una nueva falla de Castillo, que se suma ya y constituye un verdadero rosario. Yo quería preguntarte, Juan, si tú consideras que efectivamente es eso un error, o de repente, como algunos señalan por ahí, es una maniobra para provocar al Congreso y llevar a a una posición de eventual cierre si es que se le niega la confianza correspondiente. Y en todo caso, ¿cuál es el destino del país?
con un gabinete que aparentemente va a tener enormes dificultades para operar. Incluso, incluso en el supuesto que finalmente consiga la confianza a ir raspando, el conjunto de personajes que constituyen este colegiado augura muy poco por venir al destino nacional, por muchos personajes que existen. Entonces, ¿cuál es un poco tu punto de vista? ¿Es efectivamente un nuevo dislate, un error, una maniobra política? Y finalmente, ¿cómo viene la situación en esta etapa ya del primer acto del señor Valer, para sorpresa de todos? Juan. Es una ostentación de... ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Adelante. ¿Cómo estás? Sí, perfecto. Bueno, un saludo para Víctor Andrés y también para ti, Ángel. Mira, yo le niego el atributo maquiavélico al señor Pedro Castillo. Yo no me voy a inscribir dentro de aquellas personas que dicen de que este es un acto de maquiavelismo puro, de que está calculando para cerrar al Congreso. Creo que 6 meses, y en eso coincido plenamente con Vitocho, son más que suficientes para que una persona se dé cuenta de los errores que comete y tiene un entorno que se da cuenta. Esto es torpeza pura. Él está demostrando su incapacidad a los 4 vientos. No es una persona que tenga en esos momentos las condiciones mínimas ni siquiera para ser un funcionario público. Es alguien que el día de ayer ha ido al Palacio de Justicia a buscar al ministro de Justicia, haciendo el ridículo total, ¿no? O sea, pensando que el ministro de Justicia es el presidente de la Corte Suprema. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un individuo que ahorita debe estar reclamándole a sus asesores: ¿por qué no me dijeron que Valer tenía esto? En ese plan está, porque él sabe que no tiene mayoría en el Congreso, él sabe que hay una acusación constitucional de por medio, él sabe, y su entorno también, de que se vienen mociones de vacancia, y sabe por sobre todas las cosas que en Lima al menos ya solamente lo apoya el 10% de la población. Entonces, él no se va a poner la soga al cuello. Él no tiene ni siquiera el criterio mínimo para pedir una hoja de vida y poder analizarla previamente. Entonces, todos aquellos opinólogos sin calle, y cuando digo sin calle, no me refiero a ser palomillas de la esquina, sino tener experiencia política, dicen pues, esta es una maniobra para desestabilizar al Congreso, para buscar que el Congreso diga, no, este tipo es un impresentable, chao, ¿no? Por favor, eso no está buscando Pedro Castillo. Estamos viendo la demostración de su completa incompetencia para el cargo. Y cuando una persona es incompetente en el sector privado, a la primera se va. En el peor de los casos, los errores se acumulan pero no se perdonan. Acá es error tras error tras error. ¿Por qué? Porque está en el sector público y hay un Congreso que tiene que empezar a ver ya lo que significa este señor para el país. Un peligro permanente. Estamos hablando de un gabinete en el cual hay una gran cantidad de personas cuestionadas. ¿Y saben por qué es eso? No porque sea maquiavélico, sino porque este individuo depende de lo que le digan los asesores. Su nivel es tan bajo del presidente de la República que él depende de lo que le diga un asesor de 4º o de 5º nivel, que no sería asesor de nadie, solamente de él. Y le dice, ponga este, ponga el otro. Y él acepta con la fe del carbonero, ¿no? Para ponerlo en términos simples. Con la fe del carbonero. Gracias por sacarme del apuro, ¿no? Y lo pone a valer porque confía con la fe ciega del carbonero, ¿no? Entonces, porque es un tipo elemental. Y no lo digo yo, Guido Bellido dijo es un sindicalista básico. Y lo dice una persona que también es básica en política, como Guido Bellido, que también es otra de las personas que en los últimos días la prensa convirtió en un Robespierre, en un Churchill, en un gran político cuando es absolutamente básico. ¿Qué es lo que pedía Guido Bellido hace poco? Hace 2 días. Queremos un gabinete de guerra. El señor Bellido ignora que en política lo más fácil es pelearse. E ignora que tiene una bancada mínima. E ignora que tiene 10% de popularidad. E ignora que no tiene capacidad de consensos ni de hacer algún tipo de alianzas. Y pide un gabinete de guerra, ¿no? O sea, lo más gracioso del mundo. En lugar de pedir a un peso político
al frente del gabinete que permite establecer las alianzas necesarias para darle sostenibilidad al gobierno. El señor tiene un gabinete de guerra, o sea, está jugando a la política. Y eso está generalizado en el gobierno, generalizado. ¿Y qué es lo que pienso yo que va a generar? Bueno, la parálisis del país, y hay una indignación, y obviamente la indignación va a llevar a que pidan mayoritariamente que no se le dé la confianza a este señor, ¿no? Y yo creo que eso sería hacerle el juego, y voy a ser políticamente incorrecto. Denle la confianza y vean el desastre que es, y en paralelo planteen la moción de vacancia y la acusación constitucional, en paralelo, que vayan las dos cosas adelante, y que ese señor Valer vaya a defender la posición del gobierno, y que ese señor presidente vaya a defenderse ante las acusaciones constitucionales para que se termine de pintar de cuerpo entero. Porque si le dicen no a la confianza, ponen la agenda, el gobierno de inmediato se victimiza, de nuevo la preocupación es quiénes serán los ministros, quién será el próximo, y va a ser la de nunca acabar. ¿Quieres poner a un indeseable, confías en ese indeseable? Pues adelante con tu error. Y ese error que sea también causal de vacancia. ¿Por qué? Porque no es primera vez. Y a los hechos me remito. En el meeting del 2 de agosto, en el cual estuvimos nosotros, creo que Vitocho estaba de viaje en esa oportunidad, si no hubiera sido un sensacional aporte, pero estuviste tú, Ángel, en el meeting del 2 de agosto en el paseo, en el Campo de Marte. ¿Qué dije? Si el presidente de la República, en lugar de poner a los mejores, pone a los peores, es porque no le interesa el país, y lo que está buscando es sabotear al Estado a través de un cierre del Congreso. Entonces, eso ya configura una situación de incapacidad moral. No buscar lo mejor, sino lo peor para confrontar, para polarizar, para destruir, para poner en jaque al Congreso. Y eso ya lo pone en una situación excepcional de incapacidad moral. Bueno, lo está volviendo a hacer, pues. Está volviendo a poner a un indeseable, sea por negligencia, sea por ignorancia, sea por cálculo, pero lo ha puesto. Entonces, quédate con tu ignorante, que ese grupo de personas generen las condiciones necesarias para poder decir, este señor merece la vacancia o merece la acusación constitucional, y ambos vayan en juego. Porque si el Congreso reacciona de manera tan poco reflexiva, sin saber jugar ajedrez, y dice, no voy a dar la confianza, pues le está haciendo el juego. Y le está haciendo el juego a alguien que ni siquiera pensaba hacer ese juego, ¿eh? Ni siquiera pensaba, si no le está saliendo de chiripa la respuesta. ¿Por qué? Porque le otorgamos características maquiavélicas a quien no la tiene. Así de simple. O sea, estamos tan heridos en nuestro orgullo, pero tan heridos, que nos negamos a reconocer de que es un perfecto incapaz el que está al frente de la presidencia de la República. Y como es un perfecto incapaz, tenemos que otorgarle cualidades que no la tiene. Como cuando uno se equivoca de pareja, sea hombre o mujer. Uno dice, no, era así, era bueno, es muy bueno en esto. ¿Por qué? Porque se niega a reconocer que se equivocó. En las estructuras políticas, las colectividades, las sociedades, la masa, la gente, como dice Heidegger, ¿no? Que la masa colectiva se niega a reconocer su error y otorga tributos al tirano o al incapaz. Le inventa cualidades, como se le inventaron a Mussolini y a todo aquel que ha pasado por la máxima estructura del Estado. Le inventas, ¿para qué? Para justificar tu error. Es lo que está pasando ahorita. Queremos justificar el error cometido por un sector de la población dándoles características maquiavélicas a quien es un perfecto incapaz. Muy bien. Contundente tus conclusiones, tu análisis. Efectivamente, estamos ante un hecho que efectivamente marca de por sí el deterioro que estamos viviendo, y sin duda pues descalifica a Castillo. Aquí el tema ya no es Valer, que tiene sus propios problemas, sino quién pone a Valer con todo lo que significa. Y creo que eso coloca como blanco, como objetivo de la remoción política al propio presidente de la República, lamentablemente. Bien, a propósito de las declaraciones infaustas de Castillo a la CNN, él manifestó su voluntad de darle una salida soberana a Bolivia, una salida al mar a Bolivia de tipo soberano, porque no estamos aquí hablando de relaciones económico-comerciales, como de hecho ya existen, y como, digamos, Bolivia saca su mercadería como corresponde por los puertos chilenos o peruanos según sea el caso.
estamos hablando de un acceso soberano, que esa es la demanda boliviana después de la Guerra del Pacífico. Frente a eso se ha presentado, como tú recuerdas, Juan, una denuncia constitucional por traición a la patria, para que el Congreso de la República realice la correspondiente investigación. Es una denuncia. Esto es, los denunciantes no son parte, solamente colocan un hecho para que el órgano competente de acusar constitucionalmente al presidente de la República haga su oficio, y entonces, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución, los artículos 99 y 100, pueda pues llevar adelante este proceso, que es realmente exactamente un juicio político, es acusación constitucional o juicio político, que tiene elementos políticos porque efectivamente no es un juicio jurisdiccional a cargo del Poder Judicial, sino es un juicio que lo lleva adelante el Congreso de la República y que solamente alcanza a los altos funcionarios del Estado y, por cierto, al presidente de la República. En el caso del presidente, el artículo 117 acota a 4 causas, una de ellas la traición a la patria. La traición a la patria debe ser el motivo para investigar las transgresiones constitucionales que ha hecho Castillo, porque evidentemente se está violentando algunos artículos, como por ejemplo el 54, que establece la intangibilidad del territorio nacional, diciendo que este es inalienable e inviolable. Entonces, las acciones de Castillo, los dichos de Castillo, más el procedimiento que seguiría, esto es una consulta popular, estaría colisionando con el artículo constitucional, entre otros. Aparte que él, como presidente, tiene que velar por la Constitución de la República y no lo estaría haciendo. En todo caso, como ustedes saben, esta es una atribución que va a tener el Congreso de la República a través de, primero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que obra como una instancia de instrucción, de investigación, y luego, pasados los términos correspondientes, es la comisión permanente la que mediante una votación decide si acusa o no acusa, y la acusación es presentada para su resolución ante el Consejo, ante el Pleno del Congreso, el cual votará por mayoría calificada, de mitad del número legal, sin la presencia, sin los votos de la comisión permanente. Sí, estamos en un trámite que yo creo que va a permitir conocer muchas cosas más, no solamente la declaración, sino el contexto, las referencias, porque en el documento se adjunta una serie de declaraciones, tanto del Foro de Sao Paulo como del Grupo de Puebla, donde esta bandera de mar para Bolivia está planteada como un eje fundamental. Y por otro lado, va a permitir esta investigación conocer el porqué de los sucesivos viajes de Evo Morales al Perú, cuál es el propósito de hacer estas convenciones en el Cusco, qué cosa es RUNASUR, en qué consiste esta configuración plurinacional de los estados que dejaría atrás a los estados nacionales, los estados-nación que se constituyeron luego de las guerras de la independencia. En fin, vamos a poder conocer un conjunto de temas que ahora sí, frente a un proceso de esta naturaleza, Castillo sí puede ser investigado. Esta es una de las condiciones, una de las excepciones que la Constitución establece para investigar a Castillo. De ahí su importancia. Entonces yo quería empezar contigo, Víctor Andrés, preguntándote sobre el alcance de estas declaraciones y el contexto que estoy señalando, de que las relaciones con Bolivia, esto de la salida al mar, el tema del gas y otras relaciones más, que además son apañadas y favorecidas por el Foro de Sao Paulo en múltiples declaraciones, constituiría una amenaza para la integridad del territorio republicano. Víctor Andrés. A ver, es que tu intervención, Ángel, has dicho demasiadas cosas y es muy difícil contestar a todas. Sí. En el tiempo que me das, porque además el tiempo lo manejas tú. El tiempo me lo regalas tú, entonces es difícil. Adelante. A ver, yo creo que es interesante lo de la acusación, porque es una cosa inédita además. Bueno, inédita en tiempos modernos, digamos, ¿no? Porque también hay que recordar cómo se le acusó al mariscal Gamarra en el siglo XIX, ¿no? Pero en fin, estamos hablando de otra cosa.
Pero esto es, acá me parece que sí es una cosa inédita esta acusación constitucional contra el presidente de la República, porque se está haciendo mucho, no mucho, pero se ha hecho a ministros y autoridades de ese rango, fiscal en la nación, fiscales supremos, vocales supremos, ¿no? Al presidente es algo, por lo menos en las últimas constituciones, este tipo de acusación al presidente es algo inédito, pero claro, pero es totalmente factible. Ahora bien, yo creo que a mí no me ha gustado, por supuesto, nada las declaraciones del alumno Castillo. Me parece nefastas sus declaraciones, porque además demuestra una ignorancia total. Un profesor de una escuela no puede ignorar la historia básica del Perú, no puede ignorarla. Es decir, Bolivia es el Alto Perú, y como parte del Alto Perú tantos siglos, aunque cuando se crea el Virreinato de La Plata, Chacas pasó a Argentina, pero que en el fondo nunca pasó, porque siempre dependía del Perú. O sea, pasó en teoría. Es un poco como Jaén y Maynas también, en teoría, porque en la práctica nunca se dio eso, siempre fue parte del Perú y se trató como el Perú. Y en todo caso, Puno sí regresó al Perú, ¿no es cierto? Pero en todo caso, cuando se crea la República de Bolívar, convertida en República de Bolivia, por pocos votos además, porque había tres tendencias en ese momento en el Alto Perú: regresar a Buenos Aires, regresar a Lima o declararse independiente, y por pocos votos ganó la independencia. Luego se le da un territorio en el litoral peruano para que tenga salida al mar. Se le da para que tenga salida al mar, porque en principio no tenía salida al mar. Y entonces, pero no la ocupó. Antofagasta casi no lo ocupó. Ellos se dedicaron, porque además están lejos y en esa época tampoco había muchas comunicaciones, pero no lo ocupó. Y tan es así que la política de fronteras abiertas de Melgarejo, Mariano Melgarejo, el presidente Beodo de Bolivia, hizo pues que entren chilenos a Antofagasta y que hagan todos sus negocios, como hizo que los brasileños entren al Acre y hagan todos sus negocios, y después el Acre y Antofagasta acabaron en manos de los que llegaron, pues, ¿no? A través de conflictos, de guerras y de tratados, ¿no? Entonces, pero luego en la guerra entramos a la guerra por culpa de Bolivia, porque Bolivia el año 1878 no cumplió con el tratado de 1874 firmado con Chile y le colocó un impuesto de 10 centavos al salitre, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, al Chile fue un cumplimiento de un tratado, de un convenio de índole, en este caso de índole tributario. Y entonces, como Chile invade Antofagasta, y porque claro, Bolivia secuestra las empresas chilenas inglesas de Antofagasta, de Atacama, y luego invade, y bueno, y casi sin resistencia, porque no había ejércitos chilenos ahí, ni casi pobladores chilenos, y Bolivia le exige que entre el Perú. El Perú entra sin tener frontera con Chile y teniendo muy buenas relaciones con Chile. El Perú se ve obligado a entrar a la guerra. Chile le declara la guerra al Perú porque no se declara Perú neutral. Y como no se declaró neutral, le declaró la guerra al Perú. Y luego, Hilarión Daza, el presidente funesto boliviano, general Daza, que se fue pagado por Chile a vivir después en el exilio en París, y que después, cuando se le acaba la plata, regresa a Bolivia y lo matan en Ururi, ahí por ahí cerca a La Paz, lo matan, lo asesinan. Este hombre, hay un telegrama que manda diciendo: el desierto me abruma. O sea, y se va. Y no ayuda al ejército peruano. No ayuda al ejército peruano. Y luego, después de la batalla de Tacna, se van los bolivianos y nunca más regresan. Nos dejan el resto de la guerra solos. Y luego, cuando termina la guerra y quedan cautivas Tacna y Arica cautivas, y se cede totalmente y definitivamente Iquique, Tarapacá, ¿qué hace Bolivia? Hace un trato con Chile en 1894 para que Chile, que se quería quedar con Tacna y Arica, se la ceda a Bolivia.
O sea, Bolivia exigía que Chile le ceda Arica a Bolivia. Y eso se rompe porque Bolivia comete el error de una parte llamada Puna de Atacama, que era de chilena, se la cede a Argentina. Entonces ahí se rompen el tratos y no hay tratos. Pero luego, el año 1904, se firma el tratado final donde Bolivia entrega finalmente, ya lo había perdido físicamente, pero lo entrega legalmente, Antofagasta a Chile, ¿no? ¿Y a cambio de qué? A cambio de que Chile le construye el ferrocarril Arica-La Paz en territorio peruano. En territorio peruano. Le da plata, 8 millones de dólares a Bolivia. Le compra la adhesión a Bolivia. Y finalmente el presidente Ismael Montes de Bolivia inaugura el ferrocarril años después. Y cuando llega a La Paz y cuando llega a Arica, el ferrocarril, dice Bolivia, este es nuestro mar. Este es Bolivia hacia el mar, dice. Arica, Bolivia hacia el mar. O sea, felices y contentos con quedarse con un mar territorial, claro, no era soberano, pero con un corredor hacia el mar que había sido peruano, que nos habían quitado por defenderlos a ellos y que ahora ellos se benefician con ese corredor que se los está cediendo Chile. Bueno, pues eso fue terrible. Y finalmente, dos cosas más muy cortas. El Acre. Pasó casi lo mismo en el Acre. Bolivia le cede el Acre a Brasil, parte del Acre que era peruano, se lo cede a Brasil también por dinero y también porque tenían muchos intereses los barindantes allí, explotaban el caucho, etc. Y finalmente, todas las deslealtades habidas y por saberes de Bolivia hacia el Perú, lo Evo Morales, que habiendo el Perú presentado una demanda a La Haya en época de la García, Morales se mete por los palos y también presenta otra demanda cuando estaba en discusión el límite marítimo y Bolivia no tenía mar, no tiene mar. Y perjudicó notoriamente, que te cuenten los agentes peruanos en La Haya, cómo perjudicó muchísimo la resolución de La Haya de la demanda de Bolivia. Entonces, podríamos llamarlo, el Perú ha sido un hermano mayor para Bolivia y siempre los ha cobijado, siempre los ha ayudado, siempre los ha respaldado en todo, pero ese amor nunca fue correspondido. Bolivia no se ha portado bien con el Perú. Bolivia no ha sido leal con el Perú. Y basta leer una conferencia secreta de 1936 que dio Rivaboro ante la escuela militar. Hay que recoger esa conferencia que está por ahí, secreta, reservada, pero se puede tener acceso a ella con cierto cuidado. Y ahí Rivaboro dice una cosa tremenda. El problema ya no es Chile con el Perú, el problema seguirá siendo Bolivia. Así es. Bien interesante. Ese es un documento de Rivaboro que merece la pena ser leído en esta época para entender un poco las nuevas condiciones que se va a este conflicto en el caso que prospere. Juan, tu opinión sobre el particular, sobre esta denuncia, los alcances, lo dicho por Castillo, contexto latinoamericano, la problemática relativa a la construcción pues, de esta suerte de federación de pueblos originarios, del RUNASUR, esto que hace que el señor Evo Morales esté permanentemente en el Perú, especialmente en la zona sur, buscando generar de modo discursivo una suerte de articulación de demandas etnonacionales de estos grupos que pertenecen a la nacionalidad, que son parte de nuestro cuerpo nacional y pretende justamente una política de decisión como ha sucedido en otras partes del mundo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y sobre el trámite de la propia denuncia, toda vez que tú has tenido experiencia en esta materia. Bueno, Ángel, yo quisiera empezar señalando que me hubiera encantado firmar la denuncia constitucional junto a destacadas personalidades, juristas, amigos, todos, pero justo por lo que señalas, ¿no? Al haber sido miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, preferí evitar cualquier tipo de suspicacia política, ¿no? Sobre todo, explicándole ya a los oyentes, al ser el equipo técnico el mismo durante muchos años, puede hablarse de algún tipo de preferencia, de ayuda, de intromisión, entonces hay que descontaminar
de cualquier manera, de cualquier forma, cualquier atisbo de duda que pueda haber sobre un documento que yo considero impecable. Sí creo que ha habido infracción constitucional del parte del presidente. Y también estoy convencido que las disculpas en el diario La Noticia no es suficiente como para que ésta no prospere. Considero que la subcomisión de acusaciones constitucionales es un excelente lugar como para que el presidente en los próximos días acuda a dar su versión, a señalar el por qué incurrió en esa ambigüedad, en esa duda o en esa certeza, según como lo veamos, en relación a la cesión soberana de territorio, y sea él o a través de sus abogados, empiece el proceso de rendir cuentas ante la nación. Yo creo que es fundamental en ese sentido la acusación constitucional, la demanda constitucional. Es una denuncia. Ahora, es importante que la agenden. Yo creo que lo que ha hecho Mari Carmen Alba también es digno de felicitar, que la legislatura se extienda hasta el 28 de febrero. En una situación en la cual hay mociones de vacancia, acusaciones constitucionales, no podía ser de otra forma. El Perú lo exigía. Si hubiera terminado la legislatura el 31 de enero, pues en estos momentos estaríamos en una situación en la cual el encono popular se dirigiría contra el Parlamento. Así que ha sido muy acertado que Mari Carmen Alba plantee, ordene, indique la ampliación de la legislatura hasta el 28 de febrero. Y no es como dicen algunos periodistas despistados, el Congreso posterga las vacaciones, ¿no? Hay una mala fe impresionante en algunos periodistas. Yo no dudo que hay una campaña contra Mari Carmen Alba, así lo subrayo, una campaña, que algún día se sabrá de dónde viene, para que cualquier cosa que se haga, por buena que sea, se cuestione desde este mundillo de 2 o 3 periodistas. Volviendo al asunto de fondo, creo que el presidente está contra las cuerdas. Yo fui uno de los críticos de la anterior moción de vacancia y por la forma como se presentó, pero tengo que reconocer que ahora se está planteando con mesura. Y como yo señalaba ayer, creo que lo primero que tiene que hacer el congresista Montoya es conseguir los votos para la admisión, no solamente para la presentación, sino para la admisión, para que el presidente pueda presentarse. Y creo también que tiene que haber un debate para evitar que propuestas como la de la señora Susel Paredes, una propuesta caviar al fin y al cabo, ¿no? De que el presidente pueda ser acusado porque la fiscalía lo indica, por corrupción, que no prospere porque pretenden, la trampita está en que pretenden darle certeza al juicio político, ¿no? Claro, entonces, nos olvidamos del juicio político y tiene que haber una prueba. Con una Zoraida Ábalos jamás podrían acusar a un presidente, pues, o sea, ahí está la trampa, ¿no? No podemos dejar el ámbito de la acusación, ¿no? En la ambigüedad, en la duda, tiene que ser certera la acusación para no cometer un error. Por favor, el juicio político tiene que ver con la forma como se comporta el presidente y no necesariamente tiene que cometer delitos para que sea castigado como corresponde, aunque ese es otro tema que nos dilataría. Esas son trampitas de los caviares que tienen bastante prensa y nunca ponen el otro lado del asunto, ¿no? El que explique la importancia del juicio político o el carácter de separación de la jefatura de Estado por ser indigno de ejercer el cargo, ¿no? Quieren colocarlo ahora en el ámbito de la certeza, ¿no? Con lo cual le quitan esencia a lo que es el impeachment, el juicio político. Entonces hay que evitar ese tipo de cosas también. Y el tiempo creo que juega un rol gravitante. Si se dan las siguientes 3 condiciones: avance de la moción y de la demanda constitucional, deterioro económico y continúa la baja de popularidad, pues yo creo que el presidente de la República debería estar, él y Dina Boluarte, los dos, quiero dejarlo en claro, pues Dina Boluarte también sería factor de inestabilidad, más aún cuando ha sido expulsada de Perú Libre. Los dos deberían estar dejando el cargo en el mes de abril como máximo. Y eso nos colocaría en una situación de nuevo de convocatoria a elecciones. Ya este deterioro es imparable.
Yo acabo de estar en la calle donde usualmente me desenvuelvo, me traslado de un lado a otro por razones laborales, y la verdad es que el pedido es generalizado, al menos en Lima, ¿no? Que se vaya este señor, ya no podemos más. Eso es creciente. Y si el Congreso no actúa con premura, se va a consolidar lo que ya se está diciendo también, y yo creo que es injusto. El que se vaya Castillo se va a convertir en un que se vayan todos. Y eso, ¿por qué? Porque hay una percepción creciente de que el Congreso no está cumpliendo con su labor. Lo cual, como te digo, me parece injusto, pues yo creo que hay esfuerzos. Es cierto que hay uno que otro improvisado por ahí que se siente presidente, ¿no? Que cree que en base a gritos, a guapiadas puede ser presidente. No, pues acá hay que ver el orden constitucional por encima de todo y evitar de que se llegue a situaciones en las cuales la ambición personal le quite lustre a lo que debe ser un cambio constitucional en todo el sentido de la regla, dentro del Estado de Derecho y cumpliendo al pie de la letra la Constitución y el reglamento. Yo creo que ya está en una situación terminal, no hay punto de retorno el señor Pedro Castillo. Me afirmo y lo reafirmo, no hay punto de retorno. Es una persona que no tiene credibilidad, no tiene liderazgo, no tiene capacidad de convocatoria, está en una situación sui generis, nunca vista en este siglo al menos, del cual he sido testigo directo, presencial. No hay ni un tipo de antecedente en este siglo, ni situación similar. Y aquellos periodistas pues que dicen que Toledo tuvo 8% y que Humala y Galán García con el Baguazo llegó a 17 y que Humala también estuvo por ahí, bueno, pues hay una gran diferencia. Toledo llegó a 8 en el cuarto año, a 8% en el cuarto año. Y en el caso de Toledo y Alan García y el mismo Humala, tenían ministros, tenían presidentes del Consejo de Ministros que salían al frente y tenían muy buenos gabinetes y consejeros, los tres, sin mezquindades. Acá el problema es que no hay bancada, no hay gabinete y no hay presidente, ni vicepresidente. O sea, el problema es total. Y ante eso, el Perú no soportará 54 meses más en la misma condición. Muy bien, Juan. Parece muy acertado tus juicios y quisiera solamente subrayar lo que tú has dicho de esta propuesta caviar, que es sumamente peligrosa porque quiere desnaturalizar el rol de Congreso, su majestad, para ver los casos justamente de los altos funcionarios del Estado, negándole su significado al juicio político. Mira tú, la garantía de que en el juicio político no se cometa alguna arbitrariedad está que justamente esa decisión es revisada en sede judicial. Y ahí efectivamente, si hubo algún exceso, la Corte Suprema, en fin, el Poder Judicial revocará pues, y tendrá la última palabra. Pero si ya tenemos una posición adoptada judicialmente, ya no hay juicio político, lo que tendría solamente es que implementar el Congreso, ya hacer una mesa de partes y cumplir. Y eso, por supuesto, es desnaturalizar el rol del Congreso. Aparte hay que recordar, como tú sabes perfectamente, que en la historia, en el antiguo régimen, cuando no había todavía separación de poderes, el juzgamiento del rey, de los altos funcionarios, los ministros, estaba a cargo del Congreso de la República. Perdón, estaba a cargo de los parlamentos. Estoy pensando en Carlos I, que fue inclusive ejecutado por orden del Parlamento, y claro, en la época de Cromwell, y el propio Luis XVI, que es la convención jacobina, la que finalmente actúa como tribunal. Entonces, esa es la tradición, o sea, la acusación constitucional es una prerrogativa del Congreso de la República para justamente hacerle este tipo de juicios, no a todos los peruanos, sino solamente a los altos funcionarios encabezados por el presidente de la República. Y yo creo que, mire, independientemente del resultado, va a ser una magnífica oportunidad para conocer qué hay detrás de estas movidas de mar para Bolivia, estas relaciones raras donde la Cancillería no quiere siquiera dar a conocer porque dice que es confidencial. Vamos a poder conocer qué cosa es el proyecto de Evo Morales, de UNASUR, y en fin, pues estas afirmaciones de qué cosa es un Estado plurinacional, como lo están aprobando, tú sabes, en Chile, como ya existe en Bolivia, y como dijo Castillo en el discurso del 28, que la Constitución tenía que
crear un Estado plurinacional. ¿Qué significa eso? Eso es modificar las reglas y, por supuesto, en ese contexto, lo de la salida al mar casa totalmente. Bueno, yo quería saludar este programa que hemos tocado dos temas muy importantes. Estamos viviendo una crisis profunda que, lejos de amainarse con el nombramiento del nuevo gabinete, parece que se acelera, pero felizmente ya tenemos algunas instituciones, hay una vacancia que ha sido anunciada por un grupo parlamentario y esta denuncia constitucional que, de ser tramitada por el Congreso como nosotros esperamos, va a permitir dar un conjunto de luces para tener todos los elementos suficientes para poder acusar a Castillo, primero por infracción constitucional, porque hay varios artículos que se violan, y eventualmente le corresponderá ya al Poder Judicial, en la instancia correspondiente, determinar si esto es un acto delictivo o no. Pero que el presidente no está actuando con cuidado, no está cumpliendo el deber constitucional de proteger la integridad territorial, violentando directamente el artículo 54, si mal no recuerdo, que dice que el territorio es inalienable y inviolable. Yo creo que eso es un hecho, y eso tiene que acreditarse en el curso de una investigación, donde el presidente va a participar a través de sus abogados, donde se va a llamar a mucha gente para que tengamos todos los elementos de juicio de llegar a una conclusión que sea satisfactoria y arreglada al debido proceso. Les agradezco a ustedes dos su participación siempre valiosa y me despido de todos ustedes, amigos. Hasta la próxima semana con su programa Plataforma Democrática. Muy agradecido. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.